Amados, quiero darles la bienvenida a este elemento de nuestro servicio de adoración, a la predicación de la palabra del Señor. Juntos ahora vamos a adorar al Señor, poniendo atención, escuchando su voz, escuchando su mensaje para nosotros y respondiendo a Él. Les invito a que abran sus Biblias en Job, capítulo 42, el último capítulo de este libro. Y estamos llegando al final de nuestra serie. Hemos estado aquí en el libro de Job por tal vez definitivamente más de 2 meses. Creo que han sido 3 meses exactamente. Terminamos en esta ocasión, hermanos, el próximo domingo, el primer domingo de noviembre. Vamos a estar en el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Y así como en esta serie estuvimos hablando sobre o buscamos el mensaje del Señor para que nos guiara y nos diera la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos enfrentar el aquí y el ahora? En esta nueva serie que inicia ahora el primer domingo de noviembre, vamos a buscar el mensaje del Señor, vamos a escuchar el mensaje del Señor referente a la gratitud y referente a lo que esperamos, no solamente de la vida, sino del porvenir, de la gloria. ¿Por qué debemos de tener un espíritu de gratitud? ¿Qué es lo que estamos esperando? Esas son las preguntas que nos vamos a hacer en la serie que está por empezar. Les ruego que por favor consideren invitar a sus amigos. Pueden acompañarnos en vivo, aquí en persona, en el edificio, o invítelos a que nos acompañen en línea. Podemos nosotros, gracias al Señor, gracias a los esfuerzos de nuestros hermanos, tenemos esta capacidad ahora de distribuir nuestro servicio de adoración. Es en vivo a través de internet. Perdón, tengo aquí un pequeño problema, pero ok. Y amados, también quiero, obviamente lo está notando, no está el video, solamente puede escuchar mi voz y va a ver la presentación de los puntos principales del sermón. Les debo una disculpa. Esta semana estuvo muy ocupada en la escuela. Ya estoy a punto de terminar mi compromiso con la escuela donde estoy enseñando, la escuela, el middle school, donde estoy enseñando. Ya nada más quedan 2 semanas más. Y como podrá usted darse cuenta si visita el calendario de eventos de nuestra iglesia, en estas 2 semanas que vienen tenemos muchas actividades. Y también eso ha requerido de mi tiempo, aparte de los estudios del doctorado, aparte de mi servicio con el ministerio Hechos para Florecer. Hermanos, sencillamente no me alcanzó el tiempo para preparar todo lo que se necesita para poder grabar el video del sermón. Solamente pude preparar la presentación y el audio. Les ruego que me tengan paciencia. Les pido de sus oraciones para que estas próximas 2 semanas sean productivas, que todo salga bien, para la gloria del Señor y para nuestro beneficio. Hermanos, entonces, eh, consideremos el último mensaje de la serie Job, capítulo 42, y quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo enfrentas la vida? ¿Cómo es que tú le haces frente a todo lo que la vida te presenta? Las cosas buenas, las cosas malas, los deleites, los pesares, la vida cotidiana. ¿Cómo le haces tú frente a esta vida? Esta serie de sermones, hermanos, esta serie de mensajes nos ha estado dando la respuesta a esta pregunta, y la respuesta o las respuestas están ancladas en la persona y en la obra del Dios Trino del universo. No podemos separar, o no deberíamos de separar, mejor dicho, cómo enfrentamos la vida, cómo enfrentamos el aquí y el ahora, de las implicaciones de quién es Dios y lo que Él hace. No podemos separarlo. Todo esto, hermanos, es lo que llamamos la realidad. Entonces, siendo el último sermón de la serie, les ruego que por favor consideren esta pregunta. eh, ¿Qué respuesta daría? Les ruego que considere, contemple todo lo que el Señor ya nos ha dicho. Es como el examen final, hermanos. Es como la manera de saber, que estuve poniendo atención, me habló el Señor, ¿acaso he escuchado el mensaje del Señor de la manera correcta al dar la respuesta a esta pregunta?
Vamos a leer los versículos 5 y 6 y luego vamos a brincar hasta el versículo 20 de Job 42. Si me lo permite, está aquí en español, lo voy a leer en inglés, si me da la oportunidad. Estamos entonces entrando de manera formal a el sermón. Amados, les ruego que oremos ahora a nuestro Dios. Nuestro Padre, te alabamos porque has provisto para nosotros este lugar, este tiempo, estos medios tecnológicos para juntos, Señor, adorarte. Te pedimos que nos hables, te suplicamos, Santo Espíritu, que nos ilumines, no solamente ayúdanos a entender, te lo imploramos, Señor, transfórmanos, danos esperanza, produce en nosotros paz, concédenos, Señor, verte transformando nuestros corazones. Provee para tu pueblo, Señor. Danos ahora tu mensaje, porque necesitamos de ti desesperadamente. Santo Espíritu, ayúdanos, háblanos y haz que tus siervos escuchen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el versículo 5 de Job 42 dice así: I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Versículo 10. Oh, perdón, había dicho que iba a ser el versículo 20, pero es el versículo 10. And then the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends. And the Lord gave Job twice as much as he had before. Amados, esta es la palabra de nuestro Dios. Es el fin, hermanos, de la historia. Estamos viendo la conclusión, qué es lo que ha pasado después de bastantes argumentos, después de bastantes intercambios de ideas. Aquí ha respondido el Señor. El domingo pasado iniciamos viendo la respuesta del Señor en el capítulo 38 y se ha tomado estos tantos capítulos, el Señor hablando con Job, respondiendo a sus preguntas, no, no de la manera en que Job quería, no de la manera en que Job necesitaba, pero sí de la manera en que de la manera en que Job necesitaba, es como el Señor respondió, no necesariamente como Job quería, pero el Señor le respondió de la manera en que Job necesitaba escuchar. La información que Job necesitaba es lo que el Señor proveyó. Y básicamente el Señor apunta a su belleza, a quién es Él y lo que Él hace, apunta a la condición real del individuo, del ser humano, en este caso de Job, y el Señor produce de esta manera humildad y admiración por su nombre. Humildad delante de Él y admiración por su nombre, aunque Job no haya recibido exactamente lo que él quería. Pero el Señor le dio exactamente lo que Job anhelaba, lo que Job necesitaba. Y ahora, al final de la historia, al final de este evento histórico, de la descripción de este evento histórico, tenemos a Job que está respondiendo y básicamente lo que Job está diciendo es: Señor, antes te conocía de una manera, antes había escuchado de ti, de oídas, dice, pero ahora te veo claramente, mis ojos te han visto. Lo que Job nos está diciendo, hermanos, es de que al principio, a pesar de eh, su devoción a Dios, a pesar de ser un discípulo del Señor, un seguidor, un creyente, a pesar de todo esto, a pesar de que inicialmente Job responde de la manera correcta a la crisis, después de todo lo que ha pasado, Job dice: ahora, Jehová, te conozco mejor. Me has permitido verte más claramente. No ha sido un camino fácil. Job ha estado lidiando con muchos problemas. Job ha estado lidiando con muchos malos consejos. Job ha estado lidiando con su propia amargura, con su propio resentimiento. Voy a decir, con su propia idolatría. Y ahora que el Señor ha intervenido, Job, perdón, empieza a ver de una manera más clara la realidad. Y esto, hermanos, es algo fundamental para nosotros. Cuando nos encontramos en situaciones adversas,
cuando nos encontramos en situaciones dolorosas, cuando el dolor es profundo, hermanos, necesitamos tener cuidado. Mi opinión es que también cuando el gozo es extremo, cuando el gozo es muy grande, cuando creemos que todo va muy bien, necesitamos tener cuidado. Y de hecho, en medio, lo que llamamos vida cotidiana, también deberíamos de tener cuidado. La vida requiere de nosotros, amados, que seamos intencionales, que pongamos atención, que cuestionemos todo lo que está sucediendo, que contemplemos toda la realidad. Pero en particular, hermanos, en esta serie estamos hablando de cómo enfrentar el aquí y el ahora, cómo enfrentar el dolor, y debemos de tener cuidado porque, amados, en esa situación, cuando estamos en dolor, cuando estamos en esa profundidad tan oscura, somos muy susceptibles a escuchar los consejos de nuestros enemigos. Porque hasta cierto punto, en ese momento, para nosotros, tales consejos tienen sentido. Y uno de estos consejos que nuestros enemigos nos van a dar es de que nos enfoquemos en nosotros mismos exclusivamente. Y lo puede ver aquí en la pantalla, exclusivamente, todas con mayúsculas, para llamar la atención. Quieren que nos enfoquemos exclusivamente en nosotros, el mundo, el diablo y nuestro propio pecado, principalmente nuestro propio pecado, perdón, va a querer o van a querer que nos enfoquemos en exclusividad en lo que me está pasando a mí, en que seamos eh, más egocéntricos y encontramos justificación en ello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy sufriendo, porque pobrecito de mí, porque nadie sufre como yo, porque esto no le sucede a todo el mundo, porque el Señor se ha olvidado de mí, porque Dios me debe una explicación. Por todas estas razones, consideramos que es correcto que ahora vea nada más lo que a mí me conviene. Nos sentimos traicionados, nos sentimos abandonados, hermanos, y es como una espiral que va cada vez más para abajo y más para abajo y más para abajo. Nuestra colaboración con nuestros enemigos facilitan esta espiral hacia abajo. Y estamos convencidos de que primero debo de sentirme yo bien, primero debo de buscar mi felicidad, primero debo de ver por mí mismo y después por lo demás. Y aún encontramos consejos, entre comillas, cristianos o bíblicos para justificar nuestra acción de vernos exclusivamente, o perdón, considerar exclusivamente nuestro propio beneficio. ¿Cierto? Escuchamos, hey, si voy a amar a otra persona, si voy a querer ayudar a otra persona, primero necesito amarme a mí mismo, necesito quererme a mí mismo. Porque la Biblia nos manda, ¿cierto? A que amemos a otros como nos amamos a nosotros mismos. Y empezamos a encontrar justificación y empezamos a encontrar validación en seguir hacia adelante, o en este caso, seguir hacia abajo en nuestro enfoque en nosotros mismos, el cual nos está apartando del Señor. Eso fue lo que le pasó a Job y esa es la corrección que estamos viendo. Podemos ver, y sería interesante que a partir del capítulo 38 consideremos lo que Job está diciendo y lo marquemos el gran contraste que existe. Job está reconociendo que él tiene un problema. Y aquí lo dice claramente en el pasaje que acabamos de leer, ¿cierto? Antes había escuchado de ti de oídas, había oído de ti con mi oído, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me desaliento de mí mismo, me arrepiento, dice, entonces me arrepiento en polvo y cenizas. Me, literalmente dice, me desprecio a mí mismo, quiere decir, no valoro lo que yo mismo estaba diciendo, me doy cuenta que eso estaba equivocado. Y aquí está la parte importante, el resultado es, me arrepiento en polvo y cenizas. Esa expresión es interesante, hermanos, porque es un tipo de arrepentimiento que es genuino. Es un tipo de arrepentimiento que no deja lugar a dudas o, bueno, siempre, somos tan buenos nosotros, ¿verdad? Para engañarnos y engañar a otros. Pero al arrepentirse en polvo y ceniza, lo que Job está diciendo es que no solamente es un arrepentimiento interno, que dice me siento mal, sino que también hay evidencia externa por su comportamiento de que se está arrepintiendo.
es lo que en algunas tradiciones llamamos o se llama penitencia, que tal vez para nosotros tenga una connotación negativa, pero la Biblia nos habla de demostrar nuestro arrepentimiento, de que se, se tiene que ver literalmente el arrepentimiento, hermanos, quiere decir que vamos a cambiar de dirección. No solamente es una emoción, no solamente nos sentimos mal, sino que, y todo esto es con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, cambiamos nuestra actitud. Se nota. Entonces, en momentos así de desesperación, nuestros enemigos vienen y nos venden esta idea de que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. El Espíritu Santo viene y nos permite verle claramente y produce en nosotros este arrepentimiento. En esos momentos de desesperación, entonces, hermanos, el Señor nos muestra su belleza y nos la muestra de una manera bastante clara. Es en esos momentos de sufrimiento, porque aún ese momento de sufrimiento está bajo el control del Dios Trino del universo. Y ese momento de sufrimiento va a cumplir el propósito para el cual nuestro Dios permitió que llegara. Y uno de esos propósitos, hermanos, pueden ser varios, ¿cierto? Pero cada uno somos diferentes. El Señor tiene diferentes propósitos para cada uno de nosotros. Sin embargo, un propósito fundamental que Jehová tiene para cada uno de sus seguidores, para cada uno de sus hijos e hijas, es que lo conozcamos mejor. Es en ese momento, hermanos, en esos momentos de desesperación, en que el Señor nos permite ver su belleza más claramente. Es en esos momentos de desesperación que hay muchas cosas que finalmente podemos entender. Nos identificamos más claramente, por ejemplo, nos identificamos más, voy a decirlo, más cercanamente, más certeramente con el dolor de nuestro Señor. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, por ejemplo, que se siente solo, se siente abandonado, el peso de nuestro pecado está sobre él. Podemos identificarnos con él. Su dolor tiene más sentido porque nosotros estamos pasando, no por lo mismo, pero estamos pasando por un momento doloroso. Cuando lo vemos clavado en la cruz, cuando lo vemos que lo golpean o es traicionado por sus compañeros o por sus discípulos, cuando vemos todo esto, podemos identificarnos más de cerca con lo que Dios el Hijo pasó. Definitivamente hay una diferencia eh, universal, enorme, infinita, pero podemos identificarnos mejor. Nos sucede, hermanos, por ejemplo, cuando estamos leyendo una historia o viendo una película, a veces la historia, la película describe eventos de una manera tan clara que nuestro corazón resuena con la película, con la historia, y sentimos las emociones que los personajes están sintiendo. De una manera mucho más real aquí, en medio de estos momentos de desesperación, el Señor nos permite verlo más claramente. Tiene más sentido la obra completa de Dios el Hijo, Jesucristo, quien es Dios mismo, su obra completa, su encarnación, su sacrificio en la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión y ahora su cesión, su reinado por encima de todos. Todo esto, hermanos, lo podemos entender más claramente. ¿Por qué? Porque es allí en el dolor, es allí en estos momentos de desesperación, los cuales están bajo el control de Dios, que podemos verlo más claramente, podemos identificarnos, tiene sentido, las promesas del Señor son más dulces, la obra del Señor es más clara, podemos identificarnos mejor, podemos verlo más claramente, lo más claro posible. No estoy diciendo con esto, déjeme aclararle, no estoy diciendo con esto, hermanos, que debemos desear nosotros tener problemas. Porque, no, por muchas razones. Y la primera es esta, hermanos, que la revelación de nuestro Señor, donde Él nos muestra su belleza, no sucede solamente cuando estamos en dolor, pero para nosotros ese dolor en ese momento nos ayuda a verlo más claramente y debe darnos esperanza y paz saber que nuestro dolor está bajo el control de aquel que nos ama al extremo.
pero es debido, una vez más, a que nuestra vista está limitada por nuestros pecados, que es en ese dolor cuando podemos verlo más claramente al Señor. Debemos de buscar verlo al Señor aún en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos, el Dios trino del universo, está activo durante nuestra vida cotidiana. Somos nosotros los que no estamos poniendo atención. Debemos de rogarle a Dios, el Espíritu Santo, que abra nuestros ojos para poder verlo más claramente. Debemos de rogarle a Dios, el Espíritu Santo, que nos ayude a tener un sentido mucho más profundo de apreciación por sus medios de la gracia, la Biblia, la oración, la adoración a su nombre, los sacramentos que Él nos ha dado. Pero en este caso, porque nuestro tema es qué hacer con la vida cotidiana en particular, cómo enfrentar el aquí y el ahora en particular durante el dolor, esta es una de las maneras. Allí, hermanos, en la desesperación, la gracia de nuestro Dios abunda. No creamos lo que nuestros enemigos nos están diciendo. El Señor continúa allí con nosotros y nos muestra más claramente quién es Él y lo que Él hace. Y una de las marcas que nosotros debemos de buscar cuando estamos en estos momentos de desesperación, una de las marcas que indican que hemos visto al Señor, que el Señor nos ha permitido verlo, no solamente es conocerlo de oídas, sino realmente verlo, hermanos, es que existe arrepentimiento de nuestra parte de ser necesario. En este caso, Job se está arrepintiendo por haber cruzado ciertas líneas y haber llamado al Señor hombre y haberle dicho al Señor que era injusto y al demandar del Señor una respuesta. Por todo eso, no por hacer las preguntas, sino por la actitud del corazón de Job, eso es lo que requiere, demanda de Job arrepentimiento. Y si hemos visto al Señor, hermanos, si el Señor nos permite verlo más claramente en los momentos de desesperación, también vamos a ver en nosotros la inclinación a arrepentirnos, a confesar. No solamente eso, nuestro sentido de justicia va a estar mucho más afinado. Justicia que no depende de nuestras opiniones, justicia que no depende de mis preferencias culturales, justicia que es o que está anclada en Jehová. En ese caso, el Señor dice la palabra que después de haber hablado estas palabras con Job, entonces Jehová dijo esto a Elifaz: mi coraje, mi malestar arde en contra tuya y en contra de tus dos amigos, porque ustedes no han hablado de mí lo que es correcto. No lo han hecho como lo hizo Job. Job lo hizo de la manera correcta. Job, mi siervo, lo hizo de la manera correcta. Y después el Señor les indica lo que tienen que hacer para ofrecer un sacrificio, para mostrar arrepentimiento. Pero continúa el Señor y dice, y mi sirviente Job orará por ustedes. En el versículo número 10, que fue el que leímos, dice, y Jehová restableció la fortuna de Job cuando él había orado por sus amigos. Y este es bastante interesante, porque existía, podíamos leerlo, ¿verdad? Podíamos verlo. Empezó a crecer el antagonismo entre Job y sus amigos, empezó a haber diferencias serias, acusaciones serias. Y aquí está el Señor no solamente diciéndole a Elifaz y a sus amigos, hey, ustedes no hicieron las cosas correctas como lo hizo Job, Job lo hizo bien, ustedes lo hicieron mal. El Señor dicta la manera en que deben de ofrecer el sacrificio y le pide a Job que ore por sus amigos. Job no tuvo la oportunidad de decir, ajá, ya ven, ustedes estaban equivocados, lero, lero, matancero, como se dice comúnmente. Ahora sí, Dios los va a castigar. Que a lo mejor, hablando humanamente, a lo mejor Job hubiera tenido esa inclinación, no lo sabemos. A lo mejor nosotros tenemos esa inclinación. Finalmente la justicia de Dios llega y, jaja, ahora sí, a todos los malos les va a ir mal. Como si nosotros estuviéramos muy por encima debido a nuestras habilidades, muy por encima de, entre comillas, los malos. Aquí el Señor le muestra a Job y a Elifaz y a sus amigos
que es la justicia del Señor la que tiene que ser restablecida, porque es la justicia del Señor la que estamos transgrediendo, pero, notémoslo, utiliza a Job para traer esta justicia. Y utiliza a Job de una manera que posiblemente haya sido un poco incómoda para Job. Posiblemente haya sido algo inesperado para Job. De la misma manera, el Señor nos puede utilizar a nosotros y puede requerir de nosotros que oremos por personas que tal vez no nos simpaticen. No sé si lo he escuchado, pero la Biblia nos manda a orar por nuestros enemigos. La Biblia dice que la transformación que trae el Evangelio de nuestro Señor a nuestro corazón es tan grande que ahora podemos orar por los que nos persiguen, los que nos maldicen, los que buscan hacernos daño. ¿Sabe lo que la Biblia está diciendo? Que debemos orar. Si realmente hemos visto claramente al Señor, debemos de desear la justicia del Señor aquí en la tierra. No se va a poder establecer perfectamente, pero debemos de desearla, debemos obrar, debemos de trabajar en esa dirección, aun a pesar de que vaya en contra de nuestras preferencias culturales. Esta justicia del Señor florece, hermanos, cuando lo hemos visto claramente. Y va a florecer, no de manera perfecta, va a ser perfectamente establecida al final del tiempo, pero podemos ver ahora ejemplos, podemos tener una pequeña probadita de esa justicia. Es necesario tener una vista clara de quién es el Señor, de quién es el Dios trino del universo, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tener una vista clara de quién es Él y de su persona, perdón, de quién es Él y de su obra, para que la justicia y el arrepentimiento o la humildad florezcan. Es necesario saber quién es Jesucristo. Es necesario conocer que Jesucristo es Dios mismo, Dios encarnado. Es necesario conocer los detalles de su ministerio aquí en la tierra, lo que sucedió hace 21 siglos, hermanos. Ese evento histórico, las razones detrás de ese evento histórico. ¿Por qué Dios se habría de hacer hombre? Lo hizo para la gloria de Él y para nuestro beneficio. Por su gracia es que el Señor nos ha salvado. No nos lo merecemos, perdón, pero Él lo hizo. Voluntariamente lo hizo. El arrepentimiento entonces y la justicia florecen, hermanos. Y aquí es en donde podría usted esperar que empezamos a terminar, empezamos a terminar, se escucha extraño, ¿cierto? Que empezamos, como se dice comúnmente, empezamos a aterrizar el avión, contemplemos al Señor, busquemos ver evidencia de arrepentimiento y justicia. Nosotros, tendría razón usted de pensar eso. Sin embargo, tengo algo más que decir. El Señor tiene algo más que tratar con nosotros antes de irnos, antes de terminar. Porque no quiero que lo dejemos sin hablar, no quiero que vaya a haber malos entendidos, de pensar que escogemos solamente ciertas partes de la Biblia para platicar o para buscar el mensaje del Señor. No, hermanos, toda la palabra ha sido inspirada, ¿cierto? Y necesitamos ver la razón por la cual. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? La historia termina diciéndonos que el Señor bendijo a Job y le dio 2 veces más de lo que ya tenía. Entonces vinieron los hermanos y hermanas de Job, todos los que lo conocían antes, y vinieron a celebrar, vinieron a su casa, le mostraron simpatía y lo confortaron, le dieron aliento, le dieron consuelo por todo lo malo que Jehová había traído sobre él. Por todo lo malo que Jehová había traído sobre él. Y aquí entonces, antes de irnos, la pregunta es, ¿lo hizo el Señor? ¿El Señor trajo todo esto malo sobre Job? Pareciera que el texto nos está diciendo que es culpa de Dios. La otra pregunta es, ok, entonces Alex, si veo al Señor, me arrepiento, justicia, yay, entonces el Señor me va a dar 2 veces más, ¿cierto? De lo que tengo. Amados, el texto nos está diciendo primero que es nuestro Dios quien controla el flujo de eventos. ¿Es Jehová quien trajo esto malo a Job? Sí. ¿Es Jehová el autor de esto malo?
No. El Señor permite que las cosas sucedan. El Señor nos lo recuerda nuestros estándares de Westminster. El Señor cumple con sus preceptos, cumple con lo que Él ha ordenado en ocasiones con agentes secundarios. Lo que el Señor ha ordenado que suceda. En ocasiones el Señor utiliza otros agentes. No es que él no es el autor. Él, definitivamente la Biblia nos dice que el Señor no es el autor de la maldad. En Él no hay ninguna sombra de dudas, no hay nada malo en Jehová. Pero Jehová es quien controla, hermanos, aún las malas cosas que vienen como resultado del pecado de alguien más o de nuestro propio pecado, en este caso de Satanás. Puede hacernos sentirnos incómodos, pero déjeme decirle dos cosas. Primero, la palabra que se tradujo aquí en español, la maldad que vino sobre Job o lo malo que vino sobre Job, pudo haberse traducido como el problema que le sucedió, las cosas malas que sucedieron a Job. En otras palabras, no es maldad pura, así, lo más terrible. Los problemas que vinieron a Job. Y después quiero que consideremos, si Jehová de los ejércitos es compasivo y misericordioso, si Jehová de los ejércitos nos ha dado a su Hijo mismo, si Jehová de los ejércitos nos promete, nos lo ha mostrado, que nada nos podrá separar de su amor, ¿a quién más quisiéramos tener en control de todo lo que sucede en nuestras vidas? ¿A quién prefiere usted? ¿A quién preferiría? ¿Qué tal a mí? ¿Qué tal si usted me da a mí? Porque nos estimamos, ¿cierto? Nos caemos bien, nos conocemos de hace años. ¿Por qué no me da a mí la oportunidad de controlar todo lo que sucede en la vida de usted? Las cosas buenas que vayan a pasar y también las cosas malas. Puedo hacer una lista y decir, mira, esto sí malo va a pasar, esto malo no va a pasar. ¿Por qué no me deja hacerlo? ¿Qué tal usted mismo? ¿A quién más, hermanos, tenemos en los cielos sino a Jehová? ¿Quién más podría tener el cuidado amoroso que Jehová tiene por nosotros? Quiere decir, hermanos, pensémoslo por un momento. Pensemos en la esperanza que debemos de tener al saber que esto que me está pasando a mí está en las manos del Dios vivo y verdadero, del amante de mi alma, aquel quien me ama de la manera más profunda. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si fuera otra persona, no Jehová, quien trajera las cosas buenas y malas, quien las dejara venir? Me va a bendecir el Señor de esta manera. Me va a dar 2 veces más. Primero, hermanos, yo no lo sé. En esta tierra no sé lo que vaya a pasar con usted. Yo sé de historias, yo conozco gente, usted conoce gente, a las cuales nuestro Dios les ha bendecido de maneras increíbles. Estoy hablando de posesiones, estoy hablando de dinero, de posesiones materiales, de familia. Usted y yo conocemos gente que ha sido bendecida de manera, voy a decir, absurda, sin querer faltar al respeto. Pero yo no sé si Jehová le va a bendecir a usted de esa manera. Esto es lo que yo sé, que Jehová de los ejércitos a mí me ha bendecido más de 2 veces de lo que tenía. La palabra del Señor dice que yo, este miserable pecador que yo soy, ha recibido todas las bendiciones que pueden provenir de Jesucristo, que tengo esas bendiciones aquí y ahora, y me esperan en la gloria que está por venir. Que en los lugares celestiales, hermanos, allí en donde el ladrón no puede entrar, ahí donde no pueden corromper la naturaleza caída que tenemos. Allí, hermanos, ahí hay un tesoro que me está esperando. Y ese tesoro, hermanos, nada tiene que ver con posesiones. Ese tesoro es la relación perfecta que voy a tener con mi Señor. Y esa relación ya está segura.
Ahora, aquí y ahora, puedo tener una pequeña probadita de esa relación. Pero el día en que yo muera, sonó como la canción, ¿verdad? El día que me muera, o el día en que venga el Señor, voy a poder disfrutar de estas bendiciones, hermanos, de manera perfecta. Entonces, iglesia, en todo esto hay una verdadera esperanza. En lo que hemos visto en los últimos 3 meses, el Señor nos ha dicho, nos ha mostrado que aún en el aquí y en el ahora, Él está con nosotros, que Él provee, que Él no nos ha abandonado. Compartamos esta esperanza. Digámosle al mundo que hay esperanza en nuestro Dios. Demostremos esta esperanza. Si usted está pasando por un momento tan difícil que todo esto posiblemente tenga sentido en su mente, pero en su corazón todavía siente esa amargura, le ruego, hablemos. Muy probablemente al inicio nuestra plática vaya a ser incómoda, pero le aseguro, porque eso lo promete el Señor, le aseguro que el Señor no nos va a quedar a deber. Con la ayuda de nuestros hermanos, hermanas, con la ayuda de los medios de la gracia del Señor, Él va a obrar. Esa es la promesa y es lo que Él ha hecho. Compartamos, hermanos, esta esperanza. Demos el consuelo a otros que hemos recibido de nuestro Señor. Apuntemos a ese consuelo. Digamos de ven, hay esperanza en Jesucristo para el aquí y el ahora. Amados, que nuestro Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les dé este consuelo que solamente podemos encontrar en Él, aún en los momentos de desesperación en los que nos encontramos. Que Jehová nos permita decir que le conocemos porque le hemos visto, no solamente de oídas, no solamente porque hemos escuchado de Él, sino porque hemos tenido un encuentro real y personal con el único Dios vivo y verdadero. Si les puedo ayudar en algo, hermanos, por favor, háganmelo saber. Bendiciones. Hasta luego.